Muy buenos días. Nosotros somos el grupo 2 y vamos a presentar nuestro proyecto de predicción de enfermedad cardíaca con explicabilidad de IA, ¿no? Este proyecto implementa un modelo de Machine Learning, un Random Forest, para predecir la presencia de enfermedades cardíacas utilizando el dataset Heart Disease UCI. El objetivo central no es solo maximizar la precisión, sino garantizar la calidad del dato y la transparencia, y realizar una auditoría ética rigurosa para detectar discriminación algorítmica antes de un hipotético despliegue a producción. Se utilizó el dataset que incluye 4 bases de datos de Cleveland, Hungría, Suiza y Long Beach, con un total de 920 registros. Durante la exploración de datos detectamos un problema crítico. Las bases de datos de Hungría, Suiza y Long Beach no registraron consistentemente variables vitales como el número de vasos mayores coloreados por fluoroscopía y el tipo de talasemia. Estas columnas presentaban más de 60% de valores nulos, como se ve en la gráfica. La decisión que tomamos fue eliminar todas las filas de esto para no introducir datos ficticios al dataset y que el modelo no alucine y poder tener un valor más preciso en la explicabilidad. Para preparar los datos para el modelo Random Forest, aplicamos Label Encoding. Algunas columnas eran categóricas como el sexo, el lugar del dataset y todas estas las convertimos a valores numéricos. Además de eso, el dataset original, eh, en la columna target, que en este caso se llama num, el resultado era un rango de 0 al 4. Nosotros lo simplificamos para que sea una clasificación binaria, donde 0 es sano y cualquier valor del 1 al 4 va a ser 1, que significa que está enfermo. Esto lo hicimos porque en el rango de valores del 1 al 4, había muy pocos datos en cada uno, entonces los juntamos todos para que sea más representativo y que el problema esté más simplificado y sea más fácil de modelar y interpretar. El entrenamiento del modelo se basó en el algoritmo de clasificación Random Forest. La configuración fueron 100 árboles, 100 árboles con una profundidad máxima de 5. Esto con el fin de evitar algún sobreajuste en el algoritmo. Las métricas globales, el algoritmo alcanzó una precisión del 85% en lo que viene a ser accuracy. En el set de datos depurado una vez hecha el análisis y control de calidad de los datos. Como otro punto, aparte de que tenemos la precisión, una excelente precisión del modelo en clasificar si un paciente está sano o un paciente está enfermo, también tenemos la parte de la explicabilidad. En esta parte aplicamos 2 algoritmos de caja blanca. El uno es la permutación de feature importance, donde mide la importancia y el efecto que tiene cada uno de estos features para decidir si un paciente es sano o un paciente está enfermo. Y como vemos, observamos en el gráfico de Features Importance que la talasemia es uno de los factores más importantes a la hora de decidir cuándo un paciente es catalogado como sano o como enfermo, seguido del dolor de pecho y de los vasos. Y si nos basamos en la literatura cardíaca, hay una coincidencia entre las variables que predominan y que definen cuándo un paciente está enfermo o tiene una enfermedad cardíaca. La otra técnica que utilizamos para el tema de la explicabilidad es el SHAP. En este SHAP lo que hacemos es plotear cada uno de los individuos en los distintos features del modelo y a la vez sabemos cuál es el efecto positivo que tiene cada elemento sobre cada individuo. En la parte de abajo
tomamos al paciente cero. De todos los pacientes que se encuentran ploteados en el modelo, tomamos el caso del paciente cero. En el caso del paciente cero, tenemos cada valor que va tomando el paciente en cada feature que va a decidir sobre si padece la enfermedad o no la padece. ¿Cómo concluimos al respecto? Vemos la contribución, tanto el aporte positivo y los contras de cada uno de estos features. Sería la ponderación final y tenemos mediante toda esta ponderación de cada uno de los features y distintos valores que va tomando el paciente cero, que tenemos un valor esperado de 0,47. Podemos ver exactamente qué síntomas, que serían acá las barras rojas, empujaron al modelo a diagnosticar la enfermedad y qué factores, los predictores, que serían la barra azul, el tema de los protectores, incentivaron y mitigaron este riesgo. Continuando con la auditoría ética y sesgos, se evaluó el principio de justicia auditando el balance de datos y el rendimiento por género, siguiendo una secuencia lógica de verificación. Realizamos la auditoría de representatividad. Primero verifiquemos si el modelo tuvo suficientes oportunidades para estudiar ambos géneros. En cuanto a los datos, el modelo se entrenó con una clara mayoría de hombres, aproximadamente el 65%, y una minoría de mujeres de solo el 35%. En la hipótesis de riesgo, al tener significativamente menos ejemplos de mujeres para aprender, existe un riesgo estadístico alto de que el modelo no logre generalizar bien en este grupo. Luego continuamos con el análisis de enfermedad real. Auditamos la tasa real de enfermedad en el dataset completo para entender la dificultad del diagnóstico. Aquí tenemos un gráfico de desglose de enfermedad real por género y revisando los datos, tenemos que mujeres solo representa el 26%, que solo el 26% presentaba enfermedad. El modelo tuvo que aprender a detectar mujeres enfermas con una muestra extremadamente reducida, solo 25 casos positivos en total. En cuanto a los hombres, la mayoría estaba enfermo, el 56%, proporcionando abundantes ejemplos positivos al algoritmo. Luego realizamos un análisis de disparidad de rendimiento y la paradoja. En cuanto a eso, evaluamos la métrica crítica de sensibilidad para ver cómo afectaron los desbalances anteriores al diagnóstico final. En este caso, los resultados contradicen la intuición estadística, revelando una paradoja de la minoría. Primero, la sensibilidad de mujeres, al ser 1, a pesar de la escasez de los datos, el modelo detectó el 100% de los casos de enfermedad en mujeres. Esto sugiere que los patrones clínicos de infarto femenino en este dataset son muy distintivos y separables. La sensibilidad en hombres del 75, a pesar de ser la mayoría, el modelo falló al detectar la enfermedad en el 25% de los hombres enfermos. Veredicto de sesgo. Existe una brecha de rendimiento del 25% que penaliza a los hombres. El modelo es injusto, no por falta de datos masculinos, sino posiblemente por la complejidad de sus síntomas frente a la claridad de los femeninos. Conclusión. En este proyecto priorizamos calidad sobre cantidad. Aunque descartamos alrededor del 60% de la base de datos, esta decisión fue estratégica. Garantizó que las explicaciones generadas por SHAP se apoyaran únicamente en información clínica real y confiable, evitando interpretaciones basadas en datos imputados o pocos precisos. En términos de transparencia, las herramientas de SHAI mostraron que el modelo utiliza las variables médicas correctas y razona de forma consistente con el criterio clínico. Sin embargo, esto no significa que el modelo sea necesariamente justo o equilibrado para todos los grupos de pacientes. De hecho, nuestra recomendación final es no desplegar ni el modelo de producción, a pesar de su precisión global del 85%. La razón es clara.
encontramos una disparidad crítica en sensibilidad para los hombres, donde un 25% de los casos resultan falsos negativos. Este nivel de error es éticamente inaceptable, dado que el impacto potencial en la atención clínica. Respecto a los próximos pasos, proponemos dos acciones esenciales. Primero, recolectar más datos de hombres con cuadros clínicos complejos, lo cual permitirá robustecer el modelo y mejorar su capacidad de detección en este grupo. Y segundo, validar el desempeño de una muestra externa de mujeres. Esto es clave para confirmar que el 100% de sensibilidad observado no sea simplemente un artefacto estadístico derivado del tamaño reducido de la muestra. En resumen, el modelo muestra potencial, pero todavía sugiere ajustes y datos adicionales antes de ser considerado seguro y equitativo para su uso clínico. Muchas gracias.